Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a ahondar en un tema que está dando mucho de qué hablar, las tendencias de seguridad en Colombia. Sí, un tema complejo, sin duda. Para esta inmersión tenemos datos, análisis y hasta un video con un comentario bastante apasionado. Me encanta cuando hay pasión. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, el enfoque principal son las estadísticas de fin de año, específicamente durante las fiestas de Año Nuevo, y cómo se relacionan con las políticas del presidente Petro. ¿Qué te parece si empezamos con las cifras? Me parece perfecto. Los números siempre son un buen punto de partida. El video menciona una reducción del 63% en homicidios durante las celebraciones de Año Nuevo, comparado con el año anterior. Impresionante, ¿no? Sin duda es una cifra llamativa. Habría que analizar si esta disminución es parte de una tendencia o si es algo puntual. Claro, el contexto es clave. Y hablando de contexto, el video también nos muestra las reacciones de figuras como Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal. ¿Y qué dicen ellos? ¿Comparten el optimismo? Parece que no. Uribe Turbay, por ejemplo, cuestiona la afirmación del presidente Petro de que vivimos más seguros hoy en día. Interesante. ¿Y qué argumento utiliza? Dice que la realidad en las calles contrarresta esa afirmación. Ya veo. Una perspectiva diferente. ¿Y qué hay de María Fernanda Cabal? Ella también se muestra crítica. Sí, ella también. Se centra en la persistencia de grupos armados y cultivos de coca para cuestionar la efectividad de la seguridad humana que propone Petro. Ahí está el meollo del asunto, ¿no? La seguridad humana versus la visión de otros sectores. Pero bueno, volviendo a los datos. Más allá de los homicidios, ¿qué otros aspectos de la seguridad se analizan en el video? Hay un informe policial que indica que solo se reportaron homicidios en 7 ciudades capitales y que en el 98.7% de los municipios del país no hubo muertes violentas durante la celebración de Año Nuevo. Eso sí es un cambio significativo. Totalmente. Un contraste enorme con las 59 muertes registradas en la misma festividad del año anterior. Wow, esa cifra sí que impacta. ¿Y el video menciona alguna reacción a estos datos por parte de las autoridades? Sí, el general Ramírez resalta la importancia de haber salvado 37 vidas. Un enfoque interesante. Se enfoca en las vidas salvadas en lugar de solo en las pérdidas. Cierto. Pero no todo es color de rosa. El video también habla del aumento de la extorsión, especialmente en áreas urbanas. Esa es una preocupación seria. ¿Y qué se dice al respecto? Se argumenta que el aumento de la extorsión se debe a que los grupos criminales, presionados por las operaciones militares y la incautación de drogas, buscan nuevas formas de financiación. Ya veo. Es como si estuvieran buscando otras alternativas para obtener recursos. Exacto. Mientras que se logran avances en la reducción de homicidios, otros problemas como la extorsión podrían estar emergiendo. Un efecto no deseado, quizás. ¿Y cómo se relaciona esto con la seguridad humana? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es posible que la estrategia de seguridad humana necesite ajustes para abordar este nuevo desafío? Es una posibilidad que vale la pena considerar. Quizás la seguridad humana, al enfocarse en las causas subyacentes de la violencia, no esté dando suficiente atención a las manifestaciones actuales de la criminalidad, como la extorsión. Tiene sentido. Abordar las causas profundas es fundamental, pero también es necesario combatir los problemas actuales. Y hablando de combatir el crimen, ¿qué nos dicen las cifras sobre las operaciones contra el narcotráfico y los grupos armados? El video destaca un aumento del 15% en la incautación de cocaína, alcanzando las 861 toneladas en 2024. 861 toneladas, eso es muchísima cosa. Una cantidad considerable, y también menciona un incremento del 52% en las operaciones militares contra grupos ilegales armados, con 447 combates registrados y cerca de 15.000 capturas. Esas son cifras contundentes. Pareciera que las fuerzas de seguridad están intensificando sus acciones. Sí, sin duda. Y el video utiliza estas cifras para refutar las críticas de figuras como Uribe Turbay, quien insiste en que la seguridad en Colombia se está deteriorando. Es interesante cómo se usan las cifras para apoyar diferentes argumentos. Pero ¿qué pasa si esas cifras no cuentan toda la historia? Claro, esa es una pregunta fundamental. Recordemos que los datos, por sí solos, no siempre nos dan una imagen completa. Entonces, ¿cómo podemos interpretar estas cifras de manera responsable? ¿Qué debemos tener en cuenta para ir más allá de los números? Es fundamental considerar el contexto social, político y económico en el que se producen estas cifras. Por ejemplo, analizar cómo la crisis económica, el desempleo y la desigualdad pueden estar impactando en los índices de criminalidad. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor político. Exacto. Las próximas elecciones, sin duda, jugarán un papel en cómo se interpretan y se utilizan estos datos. Es probable que la seguridad se convierta en uno de los temas centrales del debate electoral. Y como vimos en el video, la interpretación de estas cifras puede variar mucho según la ideología política. Es cierto. Por eso es crucial que, como ciudadanos, desarrollemos un pensamiento crítico. No debemos aceptar las cifras o las interpretaciones de lo político sin antes analizarlas a profundidad.
Buscar información de fuentes diversas y confiables y estar atentos a los posibles sesgos. Exactamente. Ir más allá de las cifras y las declaraciones para comprender la complejidad de la situación. Y ahí es donde entra la seguridad humana, ¿verdad? ¿Cómo se inserta este enfoque en ese panorama de cifras y posiciones políticas? La seguridad humana del presidente Petro es un tema que merece un análisis más profundo. En la próxima parte de nuestro Deep Dive nos adentraremos en este concepto y exploraremos sus implicaciones para el futuro de Colombia. Perfecto. Nos quedamos con muchas preguntas por responder. No se pierdan la segunda parte de nuestro Deep Dive, donde continuaremos analizando la seguridad en Colombia. Retomando nuestra conversación sobre la seguridad humana del presidente Petro. Empezamos mencionando que el video la presenta como una alternativa a la seguridad democrática de gobiernos anteriores. Sí, me acuerdo que el video criticaba la seguridad democrática por su enfoque en la fuerza militar. Decía que solo se preocupaba por eliminar la amenaza, pero no por las causas de la violencia. Exacto. La seguridad democrática se centraba en la contención, en responder a la violencia ya existente. La seguridad humana busca ir más allá. Su objetivo es prevenirla, crear condiciones para que no surja. O sea que no solo se reacciona ante la violencia, sino que se intenta prevenirla. ¿Y eso cómo se traduce en acciones? ¿Qué políticas concretas se están implementando? El video menciona varios ejemplos. Por ejemplo, se destaca el trabajo con jóvenes para prevenir el reclutamiento forzado. Ah, interesante. ¿En qué consiste ese trabajo? Se están creando programas de capacitación y empleo para ofrecerles alternativas a la vida en los grupos armados. Es fundamental. Si a los jóvenes se les dan oportunidades, es menos probable que recurran a la violencia. Hay otros ejemplos de la seguridad humana en acción. Sí, también se menciona el trabajo con comunidades afectadas por el conflicto armado. Se les brinda apoyo psicosocial, se promueve la reconciliación y se fortalece el tejido social. Para sanar las heridas del pasado. Exacto, sanar las heridas para construir un futuro en paz. Claro. Y no podemos olvidar la reintegración de excombatientes a la vida civil. Otro punto clave. Se les dan oportunidades para construir un nuevo proyecto de vida lejos de las armas. Es un proceso complejo pero fundamental. Si no encuentran su lugar en la sociedad, es más probable que vuelvan a la vida armada. ¿Y qué hay de la protección a los líderes sociales? El video también mencionaba ese tema. Sí, la seguridad humana también implica proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales que están en riesgo. Un tema muy sensible en Colombia, donde lamentablemente la violencia contra líderes sociales sigue siendo una realidad. A pesar de los esfuerzos del gobierno, los asesinatos de líderes sociales siguen ocurriendo. Es un indicio de que la seguridad humana no está funcionando. Es una situación compleja. Nos muestra los desafíos que enfrenta este enfoque. A pesar de los avances en algunos aspectos, la violencia persiste en ciertas regiones y contra ciertos grupos. Y no olvidemos el tema de la extorsión, que mencionamos en la primera parte. El video decía que estaba aumentando en zonas urbanas. ¿Cómo encaja eso con la seguridad humana? Sí, es un punto importante. El video argumenta que el aumento se debe a que los grupos criminales están buscando nuevas formas de financiación, presionados por las operaciones contra el narcotráfico. O sea que mientras se combate el narcotráfico, la extorsión aumenta. Es posible que la seguridad humana necesite ajustes. Es una posibilidad. Algunos críticos argumentan que la seguridad humana debe complementarse con estrategias más contundentes para combatir el crimen organizado y proteger a la población de la violencia cotidiana. Entonces, la seguridad humana es un enfoque prometedor, pero que aún está en desarrollo y necesita ajustes para ser realmente efectivo. Sí, podría decirse que es un enfoque que busca transformar las condiciones que generan la violencia, pero que también debe responder a las necesidades de seguridad inmediatas de la población. Y claro, no podemos olvidar el contexto político. ¿Cómo crees que la seguridad humana y sus resultados, ya sean positivos o negativos, se utilizarán en las elecciones? La seguridad en general será un tema central. Los candidatos utilizarán las cifras, las historias y las percepciones para respaldar sus propuestas y criticar a sus oponentes. O sea que la seguridad humana será un campo de batalla política, donde se disputarán narrativas, cifras e interpretaciones. ¿Cómo podemos mantener una misión objetiva en medio de todo eso? Es un desafío, pero es fundamental que nos informemos a través de fuentes diversas, que analicemos la información con ojo crítico y que no nos dejemos llevar por las emociones o las simplificaciones. Entonces la clave está en la información, en el análisis y en el pensamiento crítico. No debemos conformarnos con las versiones oficiales o con las promesas de los políticos. Exacto. Debemos ser ciudadanos informados, críticos y participativos, para construir un país más seguro para todos. Y en esa nota llegamos al final de la segunda parte de nuestro Deep Dive. Hemos explorado la seguridad humana del presidente Petro, sus logros, sus desafíos y su impacto en el panorama político colombiano. En la tercera y última parte volveremos a las cifras y analizaremos su significado en un contexto más amplio. No se la pierdan.
Ya hemos explorado las diferentes caras de la seguridad en Colombia. Las estadísticas, las políticas, las percepciones. Sí, un panorama bastante complejo. En esta última parte de nuestro Deep Dive, quiero volver a los números, a analizar su significado en un contexto más amplio. Me parece una excelente idea. A veces en medio del debate político y las narrativas perdemos de vista el panorama general. Exacto. Recordemos que empezamos hablando de la disminución del 63% en homicidios durante las fiestas de Año Nuevo. ¿Qué nos dice esta cifra más allá de su impacto inmediato? Bueno, podemos compararla con años anteriores para ver si esta reducción es parte de una tendencia o simplemente una fluctuación puntual para determinar si realmente hay un cambio. Exacto. Y también podemos analizarla en relación a otros indicadores. ¿A qué tipo de indicadores te refieres? Por ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, para entender cómo se posiciona Colombia en el contexto regional e internacional. Claro, no se trata solo de celebrar una reducción, sino de entender si estamos ante un cambio significativo y duradero. ¿Y qué hay del aumento de la extorsión? ¿Cómo lo interpretamos en un contexto más amplio? Ahí es importante analizar si este aumento se debe a un desplazamiento de la criminalidad. ¿Un desplazamiento? ¿A qué te refieres? Me refiero a si los grupos presionados por las operaciones contra el narcotráfico están buscando nuevas formas de financiación en las ciudades. O sea que podría ser un efecto colateral no deseado de la lucha contra el narcotráfico. Exacto. Y esto plantea un desafío para la seguridad humana. ¿En qué sentido? Si la seguridad humana se enfoca en las causas de la violencia, pero al mismo tiempo genera un desplazamiento de la criminalidad hacia otras formas de delito, habría que evaluar su efectividad y realizar ajustes. Es decir, que no se trata solo de reducir un tipo de delito, sino de generar un impacto positivo en la seguridad en general. ¿Y cómo podemos medir la efectividad de la seguridad humana? Más allá de las cifras de homicidios u otros delitos, es importante considerar indicadores que reflejen el bienestar de las personas. Por ejemplo, La percepción de seguridad, el acceso a la justicia, la confianza en las instituciones. una visión más integral de la seguridad, que va más allá de la simple ausencia de violencia. Exacto. Se trata de crear un entorno donde las personas se sientan seguras y puedan desarrollarse plenamente. Y con eso llegamos a la reflexión final de nuestro Deep Dive. Hemos analizado datos políticas y perspectivas sobre la seguridad en Colombia. Hemos visto avances, retos y un debate político que se intensifica a medida que se acercan las elecciones. Pero más allá de las cifras y las posiciones políticas, la seguridad es ante todo un asunto humano. La seguridad no se trata solo de números o estrategias, sino del bienestar de las personas. De su derecho a vivir en paz y a construir un futuro mejor. Exacto. Y para construir ese futuro es fundamental que nos mantengamos informados. Que analicemos la información con ojo crítico Y que participemos activamente en la construcción de una sociedad más segura. y justa. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión contigo y con nuestra audiencia. Y a todos ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir cuestionando, a seguir buscando información, a formarse una opinión propia sobre la seguridad en Colombia. Y no se olviden de apoyar al podcast Voces de Colombia en YouTube. Denle un me gusta y suscríbanse para que puedan seguir profundizando en este y otros temas relevantes para el país.